La cita que tengo para esta noche es Hebreos capítulo 6, verso 1 y 2. Es un pasaje un poquito controversial porque hay diversas opiniones en cuanto al significado de esto. Ahí vamos, todos lo tienen en pantalla, si no, apuntan en sus respectivos cuadernos. eh, Hebreos capítulo 6, verso del 1 al 2, que dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Hasta ahí, hasta ahí. Muchas gracias. Como ven, entonces aquí vemos, yo tenía ahí seis piedras que en realidad son como piedras para mí, no han salido tan como piedras, pero ustedes se imaginan que son como unas piedras que no tienen mucha forma, que constituyen la base, ahí están, que eso es lo que menciona este pasaje, ¿no? El primero es el arrepentimiento. Y estas seis constituyen una doctrina, la doctrina que se enseñaba y que tenemos que tener en cuenta. Pero este pasaje, si yo tengo aquí una versión, tengo varias, pero aquí la que tengo es de una Biblia del liderazgo de Maxwell, que dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esto quiere decir que, bueno, y tengo también la NTV que dice, así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo, por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. Me quedo un poquito más con me quedo un poquito más con esta versión, porque a veces cuando uno llega a leerla así, tal y cual, uno puede no bien interpretar o comprender lo que significa. Aquí me gusta esta NTV que dice así que dejemos de repasar, o sea, quiere dar a entender que no se trata solo de repasar esos 6 puntos que representan la doctrina en general que se enseñaba en aquellos tiempos de la primera iglesia apostólica, sino que no es cuestión de repasar, no es cuestión de estudiarla solamente a nivel intelectual, sino que eso tiene que aplicarse, ¿verdad? Hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento, ¿ya? No puede ser, pues, que tengamos que comenzar de nuevo con esos importantes cimientos. Bien es cierto que estamos repasando uno de ellos, estamos estudiando, y no solamente estudiando, queridos, sino aplicando, entendiendo realmente lo que significa esta doctrina que la vamos a ir enseñando a medida como va guiando el Señor. Eh, Sino que necesitamos no teoría tan solo, sino que Dios quiere que avancemos, como dice el verso 3. Así que si Dios quiere, avancemos hacia un mayor entendimiento. Y este mayor entendimiento no se refiere, creo yo, es mi opinión, he leído otras versiones también que más bien un poco que como que, pues está eso ahí, bueno, hay que considerarlo, pero uno no, ni lo estudia uno, ni lo estudia, y dos, ni siquiera lo puede aplicar, porque ¿cómo puedes aplicar a lo que no entiendes, no? El tema es que en la mente de nuestro Creador, de nuestro Dios, estaba la perfección. Dios visualiza al ser humano, visualizó un ser que pudiera reproducir su carácter, el carácter de Él, ¿no? Eso, su voluntad también. Se esmeró hasta en perfeccionar hasta el más mínimo detalle de su obra maestra, porque nosotros somos su obra maestra. Y como decía el autor de del Job, decía, y con la pericia de sus manos lo vistió de piel, de carne, y lo tejió con huesos y nervios. Vida y misericordia le concedió y cuidadosamente guardó su espíritu.
Ese es nuestro Dios, que así nos ha creado, nos ha hecho con tanto amor, se ha detenido en tantos detalles. Si ustedes piensan el componente del ser humano en su físico nomás, lo maravilloso que es, ¿no? O es mucho más el hombre, ¿no? El ser humano. Pero Dios estaba reproduciendo en nosotros su propia gloria. Y es ese detalle que por ahí quiero entrar, porque según dice Efesios capítulo 2, verso 10, que somos hechura suya. Así dice Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esa es la voluntad de Dios. Dios diseñó al hombre para que sea un hombre justo, amoroso, feliz, que pudiera convivir en sociedad, pero ante todo, que pudiera disfrutar de gran comunión, una comunión íntima, permanente con su Dios, con el Creador. Y aunque Dios, por ejemplo, lo creara o nos creara para que le adoremos, el Señor no quiso que sea por obligación. Por esa razón, Dios otorga al hombre esa libertad de libre albedrío. Así que el primer hombre era perfectamente libre, con voluntad para decidir, pero un día él se rindió al pecado. Yo un poquito voy a tocar también eso en la predicación de esta semana, de este domingo, para ir remarcando esto, para que quede bien claro, porque a veces la historia del primer hombre, no como historia, pero este es bien profundo. Y de ahí empieza pues el origen del pecado, no solamente para este hombre, sino también para todos nosotros. Como que queda una cola, ¿no? Claro, en Cristo sí, está bien. Es un evento importantísimo, pero todavía hay cosas, y hay cosas, y hay cosas. Entonces el primer hombre era perfecto, libre, con voluntad para decidir, pero él se rindió. ¿A qué dijimos que se rindió? Al pecado. Él se rindió al pecado, ¿ya? Y se rebeló contra Dios. Este pecado trajo rebelión. Se rebeló contra Dios. Ojo que esa es la esencia del pecado de Satanás, la rebelión. Y todo lo que el Señor le había dado como herencia se lo entregó al adversario, convirtiéndose en un esclavo de su propio enemigo, que de paso es el enemigo de Dios, y todo eso ocurrió en la famosa caída. Ya he mencionado, ustedes han oído, y vamos a seguir hablando esto el domingo de la caída. Entonces el enemigo aprovechó la tentación. ¿La tentación de quién? ¿De quién? ¿De quién? Hello. Mis alumnos, Del please. enemigo. El hombre, el primer hombre. Claro, claro que sí, ¿no? El enemigo aprovechó esa tentación para insinuarle, primero empieza con la mujer, que no iban a morir, cuando Dios había dicho que sí iban a morir. Y que Dios no quería que ellos fueran como Él, que no conocieran el bien y el mal. Y como que entró una semilla de duda acerca de la bondad de Dios, y esa duda quedó sembrada en el corazón de la señora llamada Eva. Y Satanás le da a entender a la mujer que comer del árbol no le iba a causar la muerte. Por el contrario, le iba a ayudar a sí misma a ser como Dios. ¿Quién quería ser como Dios?
El mismo Satanás. El enemigo. Claro, exacto. Entonces, esa era su propia intención, eso era lo que había en la entraña del diablo, pues. Y él actuó astutamente, aprovechando la ignorancia de Eva acerca de la palabra de Dios. Le entró por una oreja, no escuchó bien, se distrajo con lo que sus ojos vieron, la manzana, el fruto, y se olvidó de lo que Dios le había dicho. Entonces ella escuchaba, ¿no? Si tú puedes ser como Dios, tienes que rechazar a Dios. Mentira. ¿Qué te impide? Mira, esa misma filosofía sigue hasta el día de hoy. Y así tiene esclavizado al mundo, ¿no? A los que no conocen. Oh, por favor, que Dios, ni Dios, ¿no? Si yo te he dado sabiduría, te he dado inteligencia, si lo que logras es por tu intelecto, por tu capacidad, ¿qué necesitas de Dios? Más los hombres de ciencia son más durangos para las cosas de Dios, ¿no? Robbie. Eva cede a la tentación de ser como Dios. Imagínate tú. Y el enemigo llegó, pues se presenta ya con Adán, pero a través de la esposita que le había dado. Y la crisis del hombre empieza con este pecado. La crisis del hombre empieza con este pecado. Entonces él va cediendo a la tentación, se rebela contra Dios e incurre en pecado. Y incurre en varias cosas. Vamos a ver qué cosas experimentó este primer hombre llamado Adán. La primera cosa que él experimentó, la muerte espiritual. Por causa del pecado, entonces experimentó la pérdida de todo, ¿no? Él escogió su propia libertad. Prefirió rebelarse contra Dios. ¿Para qué? Para escoger sus propios caminos. El día de hoy mucha gente piensa así, ¿no? Hoy yo soy libre, yo puedo hacer lo que quiera, lo que se me plazca. Yo no hago mal a nadie, yo no, pero yo puedo hacer de mi vida lo que se me antoja. El mismo principio satánico. Entonces uno se va rebelando contra Dios y después cuando menos pensamos ya estamos metidos en cosas tremendas que requieren arrepentimiento, por cierto, ¿no? Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Muy bien, pastora Emilia, muy bien. Pero su fin es camino de muerte. Eso está en Proverbios 14:12. Y como estudiamos en Romanos, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a todos los qué? Los hombres. A todos los hombres, muy bien, por cuanto todos pecaron. Como consecuencia, todos pecaron. Pasó este hombre, de ahí pasó a todo el género humano. ¿Están entendiendo? Eso está en Romanos 5:12. Cuando yo he estado orando al Señor y viendo la inestabilidad de algunos, le he preguntado, ¿no? Y él me ha dicho, estas doctrinas son muy importantes. Parece que la gente cuando hacemos la invitación pasan, a veces pasan por un codazo que le mete el vecino, porque le mete la esposa, ¡ey, pasa adelante, tú necesitas, anda, tú! Va. Entonces el hombre o la mujer sale como un resorte, se levanta y pasa sin saber a dónde va y por qué va, y no entiende muchas cosas, y de repente, si de remate, la persona que está al frente para hacer la consolidación o el primer contacto como un consejero de altar o como un amigo que le va a enseñar la primera letra del abecedario. Entonces, y si esta persona no se lo da y no tiene la convicción de su propia salvación, entonces no se transmite. Resultado igual 0. Entonces puede venir una vez, puede venir otra vez, pero no hay evidencia, no hay frutos y la gente se queda así, que no es ni fu ni fa. Otra cosa que experimentó el hombre fue que se envaneció en su corazón. Se envaneció en su corazón. El diablo le empezó a meter, infiltrar en la mente, ¿no? Con vanos pensamientos.
Y así trabaja hasta el día de hoy, ¿ya? No ha cambiado de metodología. Y creyeron que podían ser como Dios. Ellos fueron enseñados así, se la creyeron. Satanás a través de la serpiente le dice a la mujer, no vas a morir, si no sabe Dios que el día que vas a comer de este fruto, serán abiertos tus ojitos tan bellos, ¿no? Y vas a ser como Dios sabiendo el bien y el mal. Y esto está en Génesis 3, verso del 4 al 5. Pero también quisiera que por favor aquí el pastor Gabriel me ayudara con Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 del 21 al 25. Romanos capítulo 1, verso del 21 al 25. Usted anote allí, puede ver ahí en la pantalla la cita que ahorita aparece. Ahí está. Romanos capítulo 1, verso 21. Dice pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hasta ahí. 21 al 25. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Wow. Qué tremendo. Entonces el corazón está entenebrecido. Yo no sé si tú has conversado con personas y después les has visto que han pasado por el proceso del arrepentimiento, han estado ya en un cierto crecimiento espiritual, de repente te ha tocado conversar y ellos se han abierto, ¿no? Y te han dicho por qué pasó, cómo te encontrabas, por qué, a qué, en este nivel de que caíste, qué estabas pensando, no sé, quizás de repente nunca lo dijeron, sino que lo pensaron solamente. Pero a mí sí me ha tocado oportunidad de conversar con personas y me han dicho, es que yo estaba como nublada, como nublado. Yo estaba como hechizado. Algunos dicen así, hechizados. Y ojo que ese término hechizado tiene una gran connotación, que tiene que ver con idolatría. Por eso la hechicería, la brujería es idolatría, y la idolatría está bien relacionada con la brujería. Entonces está uno como hechizado, está como cegado. La persona que, un ejemplo, no comete adulterio, está cegado, no. De repente ama a su familia, pero ¿por qué lo hizo? No sé por qué lo hizo, a veces ni se saben explicar, es que su mente está entenebrecida, está como nublada. Y está medio hechizado, ya saben por quién, el enemigo. Entonces, esa es la naturaleza del hombre caído. Y nosotros todavía tenemos esa naturaleza. Si bien es cierto, hemos tenido una experiencia en Cristo, pero todavía andamos con esas luchas. Por eso es que la palabra de Dios dice, cuidado, mire que se cree firme, mire que no caiga. Otro dicho más fuerte del mundo dice, oye, cuidado con escupir al cielo que te puede caer en la cara. ¿Han oído eso o no? ¿Verdad? Amén. Sí es. Entonces el corazón se envaneció de este hombre, de esta mujer. No moriré si no sabe Dios el día que van a comer, se le van abiertos sus ojos y van a ser como Dios sabiendo el bien y el mal. Esa ansias de poder, ¿no? Un deseo malsano de ser como Dios, afrentar. Yo empecé esta clase diciendo que el Señor en su voluntad
su deseo al crear al hombre, que reflejáramos la gloria de Él. Ese es el deseo de Dios. Pero el pecado lo estropeó. En Cristo Jesús tiene nuestra esperanza. Pero tenemos que no solamente, como decía al principio ese versículo, no solamente creer en estos fundamentos, esas piedritas, ¿no? También las vamos a estudiar, las amamos porque es parte de la doctrina, pero no basta con estar estudiando ni siendo buenos alumnitos. Sí, está muy bien que seas buen alumnito, pero es más que eso. Tenemos que practicar, tenemos que guardar en el corazón, tenemos que tener bien la conciencia, metido bien, de tal manera que podamos aplicar, como decía uno de los pasajes que hemos leído, la voluntad de Dios que es que tengamos buenas obras, ¿no? Obras buenas. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces, la primera cosa, dentro de esa crisis del hombre, lo primero que le ocurre, primero experimentó la muerte espiritual, en segundo lugar, su corazón se envanece, y cuando el corazón está envanecido, pues, ¿qué me importa? Yo hago mi vida lo que quiero, y ahí se cometen muchas cosas, ¿no? De repente quizás nos gusta, nos conmovemos, lloramos en Semana Santa, quizás seamos personas que cumplimos con el diezmo, o nos gusta congregar regularmente, pero este tema doctrinal que es parte de nosotros no ha calado tan profundamente que todavía hay esas manifestaciones negativas por la cual tenemos que arrepentirnos. Muy impresionante, estuve hablando esta tarde con el pastor Aldo, comentando la prédica del pastor Gabriel el domingo, este pasaje de este hombre que él estaba mencionando, y bueno, al parecer pues este hombre igual el Señor pudo quitarle el juicio de raíz. Al final termina mal, pero era porque todavía quizás se había arrepentido de alguna manera, se había humillado, pero no se había arrepentido. Y a veces nosotros quizás, sí, me duele, qué pena, sí, me siento mal, hice esto mal, me humillo, sí, uno hasta lo dice, me humillo, pero esa verdadera situación de que hemos fallado en A, B, C o Z, no nos lleva a un arrepentimiento total, porque después ahí reiteramos nuevamente o caemos de otra forma, entonces vemos que no hay un genuino arrepentimiento. Otra de las cosas que pasó este hombre fue que conoció el mundo. Tercera cosa, entonces conoció el mundo. Cuando el Señor le llama a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Adán. Se demoró quizás un ratito. ¡Hey, Adán! Adán. Y él le dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Eso está en Génesis 3:10. Entonces, él se enfrenta a un mundo y ese mundo inmediatamente empieza a hacer estragos en este hombre que tiene, ¿qué cosa? Vergüenza, tiene miedo, tiene temor. ¿Mm? Y esto, aunque amemos al Señor Jesús, todavía nos acompaña de tanto en tanto. Dígame que si no, a veces tenemos temor, sobre todo he sabido, he conversado con mucha gente hoy día y hay una cantidad de personas que están temblando después del mensaje del presidente. Hello. ¿Se da cuenta? Porque todavía está dentro de nosotros. Una cosa aquí ya estamos sobresaltados. ¿Y si esto sube para más? Y las cantidades que yo les dije del mes de abril se lo vengo diciendo, sino que fue marzo. Las cantidades no son reales. No van a ser reales. Creo que ningún estadista da exactamente, porque causaría más alarma y más caos. Pero que es crítica la situación, es bien crítica. Pero
tenemos que para eso orar más, estar en contacto más con la palabra, porque es Él el que va a llenarnos de su amor y nos va a sentir realmente a quien creemos, a pesar de todo, a pesar de lo que venga. Nosotros, tú y yo, tenemos que agarrarnos de la mano del Señor. Amén. De esa ancla. A veces yo cuando veo y siento ciertas dificultades, tengo como una especie de visión que me veo en unas olas bien grandes, así que me pasan. No sé si han estado en una playa así, por cierto que a mí no me gusta la playa así, a mí me gusta el mar bien tranquilo. Y bien difícil que yo encuentre un mar tranquilo. Y no me gustan las playas. Por ejemplo, Huanchaco no me agrada en ese sentido, en esa de mirar el mar como ola, ¿no? Como para los surfistas sí es fabuloso, pero a mí no me gusta. Para meterme me encanta yo conozco unas playas así lindas. Y, pero yo veo así unas olas que pasan y como que al pasar, yo no sé si alguna vez te revolcó una ola. ¿A cuánto le revolcó una ola? Amén. Oh, las que hemos sido playeras, a mí me ha revolcado pácate, 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 ¿no? Por favor, alguien que te necesita un link seguramente, Dios mío. Pero, ¿qué nos queda a nosotros? Agarrarnos. Y por eso el Señor no fue porque se me ocurrió y porque me picó un piojo y yo dije, vamos a poner el ancla, sino el Señor ya venía de mucha oración. El Señor hablaba del ancla, el ancla firme. Y yo veo el agua y a veces veo la fiereza del mar. Entonces el ancla es lo que nos va a sostener, es lo que el barquito es nuestra vida. Pues. El barco se tiene que anclar, si no el barco se va por ahí, se va por acá y se va a un sitio que no debe ir, ¡pac! Se hunde y se remata y se deshace la embarcación. Pero el ancla, ¡pac! Con Jesús nos sostiene. Entonces eso tiene que estar bien aquí, esa convicción de nuestra salvación, que a pesar de lo que venga, yo estoy bien tomada de la mano con mi Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y en el amor no hay Amén. en el mundo, cuando uno falla, cuando uno le está caminando mal, por supuesto que viene un temor y 1000 temores, millón de temores vienen, de fobias, temores, miedos. Puede pasar de repente la ola, no digo que no, puede venir, pasar. Yo tenía también mis ciertas cositas que me vinieron en la mañana. Imagínense, tenía que pasar por examen de corazón, tenía que ver resultados del COVID, todo que se había juntado, a ver si, ¿no? Entonces uno va caminando, voy caminando al consultorio donde tenía, ¿no? Pero hay pensamientos que vienen y bueno, que hay que enfrentarlos. Yo no soy de fierro, soy de carne y hueso como lo eres tú, pero tengo que acordarme, yo sé en quién he creído y estoy orando en lenguas y bueno, pues lo que venga vendrá. Gloria a Dios que salió bien, solamente un poquito de grasita en el corazoncito, que tengo que hacer una dietecita, así que ayúdeme para que tenga disciplina y pueda bajar mis 7 kilos que me faltan. Ya bajé 3, aleluya. Gloria a Dios, ¿no se gozan conmigo? Gloria a Dios. Amén, gracias Amén, gloria a Cari, Dios. gracias Cari, gracias, Amén. gracias chicos, gloria a Dios, Amén. Amén, hermanos. amén, pastora, a preparar las ensaladas. Amén, muy bien, Amén. Pizarra, y usted a Amén. comer un poco más para que se engorde un poquito más. Ese hermano no come lo que come y no engorda. Él es así de cebo amarillo, ¿no? Bueno, pero todos a cuidarnos, ¿ya? Pero agarrados de la mano del Señor, creo que vamos a sortear cualquier cosa que venga. Amén. 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 Chicos. Claro, Amén. porque tú sabes lo que dice Proverbios 29-25. El temor del hombre pondrá lazo, ajaja, ajaja. El temor del hombre pondrá lazo, es una atadura. Si yo le dejo que anide, que se viva conmigo, que esté allí y yo me llene de un temor, de otro temor, todo eso, como es una atadura, es como un amarre, ¿ah? Me imagino una cuerda, una soga, ¡crac! Me amarra y quedo presa, cualquier cosa puede venir. Uno de temor se puede quedar paralizado, ¿sí o no? Te quedas así, está, ¡ah! Así. Y cuando estamos de esa manera, ya no batallamos. Ya no batallamos. Oramos, sí, lánguidamente, ¿no? Con las justas. SOS le mandamos al Señor.
con la justa, así que a veces ni la voz no sale. Alguien me contaba, me decía, a veces ya no me salen palabras. Hablaba con una pastorita en la tarde y me decía, a veces ya no salen los sonidos fuertes. Pero ahí es donde tenemos que sacudirnos y hacer declaraciones, decretos y declaraciones en fe de que el Señor está con nosotros y que el Señor está cuidando a su pueblo y que Él está resguardando. Amén. 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 Pues, hermanos míos, amados. Amén. Señor, Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. gloria a Aleluya. Dios. Así es, aleluya. No se avergüenza de decir aleluya. Si tú te avergüenzas, el Señor cuando llegue, si es que llegas, también se va a avergonzar de ti. No te conozco, te va a decir, ay, no sé. ¿Te acuerdas cómo te reías cuando tu pastora te decía que digas aleluya? Ay, te reías, ¿no? Así te hacías así la boca, ja, 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 así te tapabas la boca, ¿no? Ya el Señor también te va a tapar hasta los ojos y va a decir, no, no te conozco. Piojo, no te conozco, te va a decir. En otro sitio, hermanos, esos que se han ido, a eso le va a decir, ustedes no, ustedes Dios, sí Dios los conoce, ¿ya? ¿Está bien? Amén. Bien contentos, ya, muy bien. Amén. Cuarto punto, ¿qué más le pasó a este primer hombre? Reconoció que estaba desnudo. Era su condición actual, ¿no? En el momento, y al sentirse así, sintió vergüenza. Pasó de un estado de inocencia, porque el Señor lo creó inocente. El Señor nos creó inocente. También a nosotros. Para pasar a un estado de inconsciencia, un estado ya. Y mira que a veces cuando uno camina mal, cuando uno está en mala situación con el Señor, también tiene vergüenza. Y bueno, él estaba en un estado de inocencia cuando fue creado, pero lo pervertió por su pecado. Lo que el Señor quiere, si en Cristo estamos y nos hemos arrepentido, para eso ya cada uno está, yo creo que yo estoy orando mucho por cada uno para que el Señor nos esté tratando a todos por igual, a todos, unos más que otros en diferentes áreas, pero al fin, al cabo todos, de tal manera que nos dé esos corazones limpios, puros. Y tenemos que ser como niños. Los niños, los niños al menos de mi época eran niños inocentes, ahora ya no hay tantos niños inocentes, saben la de Kikukaco, pero antes los niños siempre se han caracterizado por ser niños inocentes, en esa pureza, ¿no? Esa pureza de niños pequeños, pequeñitos. Entonces, Dios quiere que seamos así inocentes también. Amén. Y quinto, este hombre se escondió de la voz de Dios. Lo primero que hizo en su vergüenza, en su miedo, su temor, se escondió y buscó, quinto punto, entonces están anotando lo que están anotando, se escondió de Dios, de la voz de Dios, y buscó un escapismo, pues eso también pasa en el día de hoy. Buscamos cualquier cosa para entretenernos, para disiparnos, para callar la voz de la conciencia. Puedo estar en un activismo religioso, estar haciendo cosas que parecen buenas y así voy calmando mi conciencia. Por eso es que cada uno, yo creo que conforme yo voy mencionando lo de este hombre, Adán, también tenemos que hacernos una reflexión nosotros, ¿no es cierto? Si somos honestos, íntegros, porque esa naturaleza también nos llega y no se puede decir que ya quedó enterrada y no, porque siempre sale. Pablo decía, lo que no quiero hacer, a veces lo hago, ¿no? Consecuencias. ¿Qué consecuencias? Ay, ay, ay. Por favor, me ayudan a Génesis 2, verso 17. Génesis 2, verso 17. Katy, ¿me estará pasando lista? ¿Sí? Katy. Katy, ¿me estará pasando lista? ¿Escucha, Katy? Katy está por ahí, yo le he visto, pero no me contesta, no escucha.
¿Estás pasando lista, hija? Ahora sí, vamos. ¿Qué dice? Génesis 2:17. Más del árbol, de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Mm? Lo que me había olvidado de comentarles es que aquí habla de un árbol, ¿verdad? Sin embargo, la serpiente astuta, ¿no? El Señor ha dicho que no pueden comer de ningún árbol, que ya cambió, mire, muy sutilmente lo cambió. Y esa táctica también sigue hasta el día de hoy, ¿ya? Entonces vino una gran maldición. ¿Por qué vino la maldición? Dice la Escritura que la maldición no viene sin causa. Vino por la desobediencia. Él mismo la trajo por causa de su pecado. ¿Te imaginas que así cuántos están hoy? Por eso Dios tiene que poner dentro de nosotros una gran misericordia, una gran pasión por esas almas que están afuera, que no están con Cristo. Si nosotros todavía hay cosas que corregir y evaluar y enderezar, ¿cuánto más, amados, los que no tienen a Cristo? Entonces la maldición decía, pues el día de él comieres, de este árbol comieres, ciertamente morirás. Y si pasamos a Génesis 3 del verso 16, Génesis 3 del verso 16 al 20, ahí está, la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Ay, ahí nos alcanzó. Miren, la señora Eva nos trajo todo eso. Con dolor darás a luz 2 hijos, y tu deseo será para tu marido. ¿Mm? Ay, que los hombres están felices por eso. Y él se enseñoreará de ti. Así es, pues, estamos en maldición todavía. Eso quedó hasta ahora. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Verso 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, o sea, hasta que te mueras, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuando ella era madre de todos los niños. Está ahí nomás. Qué terrible, tremendo pecado. A la mujer y al hombre. Qué interesante, la tierra también está maldita por esa causa. La vez pasada conversaba con un hermano que tiene que ver con sembrados y cosechas. Me decía antes, y es verdad, cuesta que en una tierra salga lo que uno espera que salga. Hay que invertir en fertilizantes, hay que invertir en estas plagas. ¿Por qué? Porque la tierra no está como debió estar. Todo fue por causa del pecado. Entonces, el pecado, como ven, privó al hombre de todos los privilegios que antes gozaba. Lo perdió. Y fue castigado por el Señor y expulsado del huerto. Tuvo que enfrentar a un mundo para el cual no había sido creado. No estaba preparado. Perdió la amistad con Dios. Y hoy sabemos, cuando uno ya estudia la palabra en su totalidad, ¿no? Salimos del vínculo del pacto de Dios, nos va mal. Tenemos que estar siempre bien cogidos de su mano, en estrecha comunión, agradándole. Entonces vienen las bendiciones. Apártate un chiquitito para que veas, ¿no es cierto?
Este hombre perdió la amistad con Dios. Por Jesucristo nosotros volvemos a tener amistad con el Señor. Podemos entrar al lugar santísimo, como cantábamos, ¿no? ¿Te acuerdas, Yuli? Cantábamos por la sangre del Cordero. No tenemos mayor necesidad, de mayor protocolo, de mayor dificultades para entrar, ni ningún sacrificio de animales. Por la sangre de Jesús podemos entrar a su presencia, disfrutar de su bendita presencia, de su maravillosa y exquisita presencia. Y a partir de ese pecado, entonces él va a experimentar la enfermedad. Por eso Pablo decía, ¿quién enferma? Yo no enfermo. Y en otras partes dice, bueno, si bien es cierto que el ser interior se va renovando, el de afuera, el cuerpo en sí se va desgastando. Si las máquinas y las piezas se desgastan, se malogran, ¿cuánto más el ser humano, no? Entonces, tenemos un cuerpo de muerte, un cuerpo mortal, un cuerpo de pecado que todavía nos acompañará hasta cuando venga más adelante y tendremos un cuerpo diferente. Entonces perdió la amistad con el Señor, experimenta la enfermedad, experimenta el dolor. ¿Es verdad o no es verdad? Yo puedo haber aceptado a Cristo, yo puedo haber amado a mi Señor, pero vienen dolores. Y en este tiempo creo que más se han agudizado los dolores. Los consultorios están repletos. Las consultas ahora son virtuales. Los médicos están pero saturados de trabajo. Dolor por aquí, dolor por allá. Este examen del corazón me tardaron como 15 días para que me den una cita. Y particular. Porque todo ahí me decían, hay muchas, ¿qué tanto? ¿Por qué tanto se va a demorar? Es que hay muchos pacientes. Dolor. La aflicción. ¿Quién no padece aflicción, no es cierto? La aflicción. No era para que tuviéramos eso, pero se ganó por la caída del primer hombre, ¿no? La aflicción, la muerte física, la muerte espiritual. Y a veces luchamos contra eso, ¿no? Es que no queremos pasar por ese trago amargo de la muerte. Nadie quiere que se mueran sus familiares. Y vemos, hoy día yo vi tanta gente de luto por las calles, no se imagina. Impresionante. No sé por dónde vives tú, pero yo he visto bastante gente. La muerte física, la muerte espiritual, los conflictos de pareja y todos los males que han venido a la humanidad. Y vamos a terminar con Génesis 3, 23 y 24. Génesis 3, 23 y 24. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra. Desde ahí tiene que trabajar el hombre, ¿ve? Y a veces los hombres dicen, oh, ve, pero cómo me esfuerzo, cómo trabajo, cómo sudo, wow, el sol, oh, el frío. Y ahí el hombre está trabajando, no le salen las cosas bien, mañana lo acabaré, pasado lo acabaré. ¿Qué haces? Trabajando. ¿Y acabaste? No. Yo conozco una persona que siempre que le oí, ¿qué haces? Avanzando. No puede terminar, ¿no? Un hombre que tengo bien cerca acá. Así es el castigo por haber desobedecido al Señor. Y tienen que trabajar, pues. Y ahora también la mujer cayó, porque ahora no solamente que en este mundo moderno que vivimos, no, la mujer también te entra a tallar y trabaja tan igual que el hombre. Aleluya. Aleluya, dicen los hombres, ¿no? Y nosotros decimos sí, gloria a Dios. ¿Qué dice el verso 24? Echó pues fuera al hombre, lo echó fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Oh, hasta ahí. Qué tremendo. Lo echó. Eso es un preámbulo para entender que por ahí entra todas estas cosas, esa naturaleza pecaminosa. Eso hace que, aún amando al Señor, fallamos de una manera, fallamos de otra manera.
¿Qué la mentirilla por allá? ¿Qué la doble vida por acá? ¿Qué el disimulo? ¿Qué lo que yo puedo hacer bueno y no lo hago también es pecado? El servir al Señor así de mala gana, eso también es un pecado. El no obedecerle con los diezmos y ofrendas, también eso es pecado. Está mal, porque la naturaleza del hombre quiere y no, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. ¿Y qué dice la palabra? Primero es el Señor, primero su casa. Cuando está bien su casa, puedes pensar en tu casa. La casa del Señor no constituye el edificio solamente. Hay implicancias. Así, hermanos míos, que el Señor les haya hablado como a mí me ha hablado este pasaje y vamos a seguir comentándolo el día domingo.